Pues ya que hablamos de Cuéntame una canción, vamos a contarles una canción y la de hoy no se la espera. La de hoy no se la esperan. Vamos a contarles Thunderstruck, uno de los grandes himnos del rock pesado, uno de los grandes himnos de AC/DC. Empieza a sonar la guitarra de Angus Young con las primeras notas de Thunderstruck y el público enloquece y empieza a saltar y por supuesto corea Thunder. Thunder. Y es una canción que tiene larga historia y además tiene un significado que la gente no ubica. Empezó esta canción de la siguiente manera. Angus, que es un gran guitarrista, yo lo he visto solos de guitarra de 20 minutos, que te destroza, te lleva por todos los valles y cimas emocionales, cimas y cimas emocionales y de explosión y de reflexión, todo el tiempo el solito, con la misma guitarra siempre, el Gibson SG roja, que ha usado creo que desde que estaba en la cuna. Exagero, por supuesto. Esas notas primeras es un ejercicio de tapping, o sea, no usa la mano derecha, todas se hacen golpeando las cuerdas con la mano izquierda. El tapping, que llegó a sus niveles más increíbles de Van Halen. Bien. Entonces, Angus tenía este ejercicio, creó este ejercicio para calentar y para mantener los dedos ágiles. Los instrumentista que no practica, instrumentista que se lo lleva el tren. Entonces, la gente así toque una vez al mes en público, todos los días mete horas. Pianista, guitarrista, saxofonista, lo que ustedes quieran. La música es una amante muy, muy celosa. Angus Young tenía este ejercicio de tapping, que son las primeras notas de Thunderstruck, y su hermano Malcolm Young, que ya murió, y que era la segunda guitarra de Deep Purple, y el que a mí me enseñó la importancia y el lugar de una segunda guitarra en una banda, le dijo, pues hay una canción, ¿cómo que hay una canción? Sí, mira, y hacemos esto y le metemos esto, y con estos dos armonizaciones tienes una canción. Pues mira, esto era nada más un ejercicio para calentar los dedos, mantener ágiles los dedos de la mano izquierda, un ejercicio de tapping. Bueno, y si ustedes ven los vídeos, además, hay un vídeo muy bonito de Thunderstruck, porque tiene una cámara en la cabeza de la guitarra, Angus, y ve uno como si la mano derecha le cuelga aquí y está tocando las primeras notas, esos primeros segundos que hacen que todo el que tiene que ver con el rock sienta que está entrando al terreno del himno. Pero la canción no era más que eso, ¿no? Era fuerte, era dura. Uy, mira qué bien está esto, sí, pero ¿y qué es? Pues, ¿quién sabe? Porque no estaban escribiendo canciones. Ahora se hace mucho eso de que te vas con el productor y dos que te ayudan y escribes canciones. No. Estaban allí, estaban jugando a la música, que es como se hacen mejor las cosas. Finalmente decidieron que aquello tenía una onda más bien de trueno, de impacto, de fuerza. Y entonces Brian Johnson se escribió una letra. Brian Johnson es el cantante, para quien no lo sepa, que escribió la letra con el estilo clásico de AC/DC. No es poesía, no tiene una hilación, sino que son algunas cosas más o menos sueltas entre sí, pero con energía, con poder y con electricidad. Y el título Thunderstruck, que puso Brian Johnson, les gustó porque sonaba fuerte y entraba directamente en la imagen de la banda. La banda de la imagen, AC/DC, no es antes de Cristo y después de Cristo, como creen algunos que no saben que la banda es australiana y habla inglés, no español. AC/DC es corriente alterna, corriente continua, alternate current, direct current. Y son las dos formas de transmisión de la electricidad, y por lo tanto la electricidad es potencia y es una banda evidentemente que aprovecha al máximo la electricidad. ¿Qué transmite la canción? Adrenalina, emoción, pero la letra, ay amiguitos, la letra es otra cosa. Y vamos a ver
algo de la letra. Primero que nada, aquí tienen ustedes a esta banda. Sí, muchos no saben que son australianos. Yo he estado en un concierto de Scorpions junto a gente que no sabía que Scorpions eran alemanes. Y bueno, no me ha pasado con The Warning, porque The Warning aquí en España todo el mundo sabe que son mexicanas, pero no puedo te puedo garantizar que hay muchísimos conciertos donde el que tienes junto no sabe que The Warning son mexicanas. Es una formación tardía ya de AC/DC. Angus Young siempre hay que ponerlo al frente porque es pequeñito, es absolutamente menudito. Hay canciones en las que Brian Johnson lo carga como un niño en hombros, ¿no? Angus Young es chiquitito, chiquitito. Y además es un gran filántropo, por cierto, y lo que tiene en las manos es esa SG, el modelo SG de Gibson que he usado siempre. No digo que sea exactamente la misma guitarra, pero es el modelo que siempre he usado, el que se ajusta. Y para acabar con la presentación, Thunderstruck, en 1990, cuando el grupo ya había tenido un gran momento y luego parecía que estaba un poco desaparecido, Thunderstruck fue el primer sencillo de The Razor's Edge, el borde de la navaja de afeitar, su álbum de 1990, que devolvió a AC/DC al lugar que mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir Thunderstruck? Thunderstruck significa estar impactado por el trueno. La idea es, si cae un relámpago cerca, si te cae a ti, probablemente te asa como un pollo. Pero si cae un relámpago cerca y el trueno te golpea de lleno, quedas absolutamente impactado, quedas sobrepasado. Es como estar golpeado, impactado por la vida, por el amor o por el sexo, que es para allá donde vamos. Y te deja absolutamente sacudido. Dicen que hay un mito, una leyenda, según la cual esto nació porque Angus Young estaba una vez en un avión que fue golpeado por un relámpago. Mira, si estás en un avión y fue golpeado por un relámpago, nunca te vas a entender, porque debido a las leyes de la electricidad, la carga del relámpago se queda en la superficie exterior del avión. Yo he estado en aviones que seguramente han sido golpeados por relámpagos, no te enteras. Pero dijo Angus Young que el título se eligió simplemente porque sonaba bien, porque simbolizaba la electricidad, la fuerza y el estilo de gran energía de AC/DC, cosa que conocemos perfectamente, sobre todo con su otro gran éxito, que es Highway to Hell, porque tú sabes que hay una autopista al infierno y una escalera al cielo. Así que dicho eso, vamos a contar esta historia. Trueno, eso lo cantamos todos. Trueno, trueno, trueno. Me vi atrapado en medio de las vías del tren. Trueno. ¿Qué pasa cuando estás atrapado en las vías del tren? Estás en una situación atrapado sin salida realmente, ¿no? Te van a atropellar si estás ahí atrapado. O si no te puedes quitar, en cualquier momento el tren pasará y te convertirá en muchos trocitos pequeños. Miré a mi alrededor y supe que no había vuelta atrás. Thunder. Mi mente se aceleró y pensé que podía hacer. Thunder. Y sabía que no habría ayuda de tu parte. Tú no me ibas a ayudar para nada. Esto es una puesta en escena que luego no tiene nada que ver con lo que sigue, por lo mismo que explicaba yo al principio. El sonido de los tambores golpeando en mi corazón. El trueno de las armas, y de este trueno de las armas suena más a trueno de cañones. Guns pueden ser armas de cualquier tipo, armas de fuego, pero a mí me suena más a cañones más que a armas. Me destrozó. Ha sido impactado por el trueno. Usé como traducción impactado por el trueno por usar algo, pero suena mucho mejor Thunderstruck, por supuesto. Viajamos por la autopista, superamos el límite. ¿Qué límite? El límite de velocidad. Llegamos a la ciudad, recorrimos Texas, sí, Texas, y nos divertimos. Y al parecer, pero no lo pude confirmar, esto se refiere a un famoso tour que hicieron AC/DC la primera vez que fueron a Texas, donde parece que la armaron en plan de lo que hacían las bandas de rock antes, que era destruir las habitaciones de hotel,
armarla y acabar en el calabozo con una borrachera monumental. Esto era una de las cosas que hacían casi todas las estrellas de rock, no todas, porque había gente que no bebía, que no se drogaba y que eran los raritos del equipo. Yo era el rarito en mis bandas. Conocimos a unas chicas, unas bailarinas que nos dieron un buen rato. Rompimos todas las reglas e hicimos el ridículo. Bueno, estas bailarinas, yo puedo estar bastante seguro, corríjanme si me equivoco, que no eran bailarinas de ballet, ni tampoco bailarinas de música tradicional, ¿no? De tejana, de country. Tiendo a pensar más que eran bailarinas de striptease, pero bueno, cosas mías. Sí, ellas nos volaron la cabeza. Pues no creo que haya sido con el ballet, ¿qué quieres que te diga? Y me temblaban las rodillas. ¿Puedo volver, por favor? Y aquí está la trampa. Y aquí está la trampa de Brian Johnson. Could I come again, please? Es ¿puedo venir de nuevo, por favor? Salvo que to come en inglés significa lo que en España llaman correrse, y en México se llama venirse, y en distintos lugares se llama de otras maneras, y fundamentalmente significa tener un orgasmo. ¿Puedo tener un orgasmo otra vez, por favor? Parece que le dijeron que sí. Esta es la esencia de la canción, y la mayoría de la gente jamás se le ha ocurrido la primera vez que le dije, could I come again, please? Esto tiene segunda intención porque no. Inocencia no hay. Ni hay inocencia en el rock, ni hay inocencia en AC/DC. Así que esas damas fueron muy amables y has sido impactado por el trueno, sí, impactado por el trueno o impactado por el trueno. Y todo esto repetido en el estadio, porque esto no lo puedes oír en una sala para 270 personas, esto es rock de estadio, te impacta. Y repite. Y me temblaban las rodillas. ¿Puedo volver a venir? Por favor. Impactado por el trueno. Y para que se nos quite la preocupación de que les hubiera ido mal después de estos ejercicios de tanta diversión y tanto aparente sexo, nos dejan claro que impactados por el trueno está bien, estamos bien. Está bien, estamos muy bien. No hay ningún problema. Y así es como está hasta el día de hoy AC/DC, una de las grandes bandas, y creo que esta es una canción que muchos interpretan de otra manera o no interpretan como deben, de la misma manera en que Reagan interpretó mal Born in the USA. Como quiera que sea, yo sin ser un enorme fan de la banda como tal, debo decir que esta canción, Highway to Hell, Back in Black y algunas otras, me parecen fundamentales para entender la historia del rock pesado, del rock duro y del rock crudo y sin demasiado maquillaje. Eso fue pues Thunderstruck.